Bueno, buenos días a todos aquellos que están viendo este video. Vale, pues vamos a presentar nuestro experimento y junto con un poco de concepto acerca del transporte celular. Y el título que le hemos dado ha sido un fenómeno pequeño sin microscopio, ósmosis en membranas celulares. Lo que hemos planteado tiene en tres partes: una introducción que habla de manera general sobre el transporte celular, una segunda sección que habla sobre la ósmosis y ya como tal la experimentación, que trata de evidenciar la ósmosis en la realidad a nivel macroscópico. Bueno, ahora seguimos con la introducción, que es la parte del contexto general. Lo primero que toca hablar del transporte celular es básicamente el movimiento de solutos o sustancias a través de la membrana plasmática en una célula. Eso se divide en dos tipos grandes, que son el transporte pasivo y el transporte activo. Dentro del transporte pasivo está la difusión simple o la difusión facilitada, y dentro del transporte activo está la endocitosis y el transporte por medio de bombas. El primer tipo como tal es el transporte activo, que se caracteriza sobre todo porque no posee un gasto energético. Es decir, la célula no tiene que invertir ATP, que es la moneda energética, en mover esos solutos o mover esa sustancia a través de la membrana. Se da a favor del gradiente de concentración, precisamente por esto es que no tiene gasto energético, y también puede ser mediada o no mediada, y esto tiene que ver con la regulación. Hay dos tipos principales, como lo mencioné antes: es la difusión simple, que se da directamente a través de la membrana, como es el caso del soluto A, que va en su gradiente de concentración, y no está mediado porque no hay nada que lo regule. Luego está la difusión facilitada, la primera, que es un medio de un canal, que es una proteína, que siempre está abierta y simplemente permite el paso del soluto B en este caso, y lo ayuda a pasar más rápido. Y luego está por medio de una proteína de transporte, que es el caso del soluto C. Sin embargo, se tiene la diferencia de que en caso de que la célula quisiera regular el flujo de ese soluto, entonces puede cerrar la proteína para evitar que pase. Bueno, el transporte activo, las características son que la célula gasta energía en forma de ATP para mover una sustancia contra su gradiente de concentración, como lo pueden ver en la figura 4. Esto pues se usa para mantener las concentraciones correctas o adecuadas de los iones, las moléculas, pues en estas células. Un ejemplo sería la mayoría de la energía de un glóbulo rojo, es que se usa para mantener los niveles internos de sodio y potasio, que difieren pues de los de su entorno. Existen tres tipos: bombas, endocitosis y finocitosis y exocitosis. Bueno, el transporte activo mediante las bombas. Las proteínas pues se encargan de mover estos iones contra su gradiente de concentración, como se ve en la figura 5, donde se representa el movimiento de sodio y potasio en la bomba sodio-potasio. Un ejemplo sería pues la mayoría de la energía de un glóbulo rojo, que se usa para mantener los niveles internos de sodio y potasio que difieren de su entorno. Bueno, en el transporte activo está la endocitosis y la exocitosis. Entonces, la endocitosis es un proceso por el cual se incorporan las moléculas grandes o pequeñas, y estas son recubiertas por una vesícula de membrana, o sea, las engloban en algo que se llama una invaginación. ¿Qué es esto? Es la formación como de un repliegue de la membrana. Es como una capa de tejido que se dirige hacia el interior de una pared intestinal de la membrana eucariota, formando es como una vesícula que termina por desprenderse de la membrana y acaba en el citosol. Esto lo pueden ver en el segundo recuadro de la figura 6. Este mecanismo tiene como fin, que es muy importante, regular la composición de lípidos y proteínas de la membrana plasmática y regulan las interacciones de las células con su entorno. Bueno, la exocitosis es un proceso donde se liberan estas moléculas grandes para ser usadas por otras células o pues por el cuerpo. Es un proceso o sea, donde se secretan diferentes tipos de moléculas contenidas en una vesícula citoplasmática al espacio extracelular. En la figura 6, en el último recuadro, podemos ver este proceso. Bueno, ya la siguiente sección de la cual vamos a hablar es acerca de la ósmosis, que tiene que ver sobre todo con esta difusión. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis como tal está relacionada con la difusión pasiva,
¿Qué ocurre cuando hay dos soluciones que están separadas por una membrana semipermeable que solamente permite el paso de agua y hay una concentración de solutos diferente a un lado que al otro? Entonces el agua, tratando de equilibrar esas concentraciones, va a fluir de la solución que tiene menor concentración de soluto a la que tiene mayor, y al final acaba igualando las concentraciones como se observa en la imagen. Eso se da debido a la presencia de diferentes tipos de medios. Ya hablando más específicamente a nivel celular, tenemos tres tipos grandes. Uno es el medio hipertónico, que es donde hay una mayor concentración de solutos afuera de la célula que adentro. El medio isótónico es cuando la concentración en ambos medios es igual, y el hipotónico es cuando hay una menor concentración afuera y una mayor concentración en el interior. Y eso se ve representado como tal en esta imagen, que es la figura 8. Bueno, entonces la ósmosis en células animales, como ya explicó mi compañero, en medio hipotónico, como la concentración de soluto es menor al exterior de la célula, hay mayor concentración al interior, y por el gradiente de concentración que va de menor a mayor, es que la célula se va a hinchar. La célula puede pasar por un proceso que se llama lisis, que es cuando se revienta por la entrada ilimitada de agua. En el medio hipertónico, la concentración, bueno, de soluto es mayor al exterior de la célula y hay menor concentración adentro. Entonces lo que pasa es que, bueno, por el gradiente de concentración que va de menor a mayor, la célula se va a encoger. Y por último, pues tenemos el medio isotónico, que es en equilibrio cuando ambas soluciones están en la misma concentración. Bueno, ahora en las células vegetales. En medio hipotónico, la célula sufre un proceso que se llama turgencia, que es la presión que ejerce la membrana sobre la pared celular. El agua entra, pero hasta cierto punto, porque la pared celular la limita y esto es lo que mantiene a las plantas erguidas. En el medio hipertónico, la célula sufre un proceso llamado plasmólisis, que significa que la célula pues, se deshidrata y se separa de la pared celular. Y el medio isotónico, que es en equilibrio, es pues cuando ambas soluciones tienen la misma concentración y la célula es flácida. Listo. Ahora, haber hablado un poco acerca de la osmosis y el transporte celular en general, nosotros planteamos un experimento con el objetivo, como ya habíamos mencionado, de evidenciar el efecto de la osmosis a nivel macroscópico. Entonces, como tal, nos planteamos diferentes objetivos. Uno es observar los efectos de la osmosis a nivel macroscópico en células de una planta, en este caso van a ser células de zanahoria. Se quiere determinar también los efectos de las soluciones en sal hipo, iso e hipertónicas en células de zanahoria, como ya lo mencioné. También se quiere hacer esto a través de dos métodos para evaluar los cambios, que es por la masa y por el tamaño, de tal forma que se hizo dos rondas con el mismo experimento, midiéndolo de una forma o la otra. Y por último, es determinar cuál de los métodos es el más efectivo para poder determinar cuáles fueron los cambios en las células, pues en general, en este caso en la masa y el tamaño. La metodología que planteamos nosotros es primero cortar una zanahoria en algún trozo, generalmente puede ser delgado, 0,5 centímetros de ancho, pero no es necesario que sea de esa forma. Eso se recomienda sobre todo para el caso que lo quieran hacer con el tamaño. Con el peso de pronto no es tan necesario tenerlas así delgadas. Luego se las apila y se les trata de dar como una forma rectangular. Luego, en caso de que quieran hacerlo con tamaño, pues se hacen diferentes cosas. En el caso A, que es el tamaño que es el que se hace con tamaño, es primero ubicarla sobre una hoja, marcar el borde con un lápiz o con un lapicero, lo que sea, y enumerarlas. En el caso de que lo quieran hacer con peso, simplemente lo que hacen es, después de haberlas cortado, pesarlas, anotar el peso. Luego ustedes cogen tres vasos, no importa de qué es el vaso, no es necesario de que sea de plástico ni de vidrio, y lo marcan con los números correspondientes a cada zanahoria. Entonces a cada vaso se agregan alrededor de 100 mililitros de agua. Al primero se le agregan 2 cucharadas de sal, no importa si pasan o no, lo importante es que quede saturada esa solución. Y al tercero solamente la punta de una cucharada de esa misma que usamos para preparar el primer vaso. Al segundo no se le agrega nada, solo queda con agua. Luego se revuelve para disolver toda la sal y se agrega el trozo a cada vaso y se espera al menos una hora. Preferiblemente es mejor dejarlo más tiempo, más de 12 horas al menos, para notar unos cambios mayores. Y después ya pasado ese tiempo se lo retira, se lo seca. Y para el caso del tamaño,
Se los ubica sobre el papel, se marca nuevamente el trazo y se compara en cuanto a cómo ha cambiado el tamaño. Y en caso de quieras hacerse con el peso, con la masa, se lo seca, como ya lo mencioné, y se lo vuelve a pesar y se compara con el peso inicial y se analizan las diferencias. Bueno, entonces, ¿qué se espera? De acuerdo con los conceptos de ósmosis, se espera que el trozo de zanahoria en el vaso 1, pues como es saturada de sal, es hipertónica respecto a la célula de la zanahoria, se espera que se encoja y tenga una disminución de peso debido a la pérdida de agua. El trozo de zanahoria en el vaso 2, la solución no posee soluto, simplemente es agua, es hipotónica respecto a las células de la zanahoria. Entonces esperaría un aumento de tamaño de la zanahoria y un aumento de peso debido a la entrada de agua en la célula. Y en el vaso 3, la solución posee una ligera cantidad de sal, aproximadamente isotónica respecto a las células. O sea, se espera la misma cantidad de peso y de peso y su tamaño. Bueno, este fue un montaje experimental para la evaluación de cambio mediante el peso. En cada vaso se puso 100 mililitros de agua y se puso 20 gramos de zanahoria. En el primer vaso se colocó las 2 cucharadas de sal, en la mitad solo los 100 mililitros de agua y en el último vaso, el de la derecha, una pizca de sal y se esperó 15 horas. Bueno, los resultados. El vaso 1, que tenía las 2 cucharadas de sal, representó el medio hipertónico, ya que su peso inicial fueron 20 gramos y pasó a pesar 10 gramos. O sea, hubo una disminución en su peso. En el vaso 2 tenía solamente los 100 mililitros de agua, representó el medio hipotónico, ya que de su peso inicial, que fueron 20 gramos, pasó a pesar 40 gramos. Y en el vaso 3, que tenía la pizca de sal, representó el medio isotónico, ya que no hubo disminución o aumento de peso, se mantuvo en 20 gramos. Bueno, ese como tal ya es el segundo montaje, que se busca analizar con el tamaño. El vaso 1 es donde está la solución saturada de sal, donde se agregan las 2 cucharadas. Esta cuchara que ven aquí está para que el trozo de zanahoria no flote, sino que se mantenga sumergido. En el 2 solamente hay agua y en el 3 solamente hay una pizca de sal. Esos son los trazos que se hicieron cuando la zanahoria estaba recién cortada y son los que usan como referencia para compararla después. Entonces, como tal, los resultados fueron los siguientes. Después de 20 horas de haber dejado las zanahorias sumergidas, en la solución número 1, que es la solución hipertónica, se observa un tamaño final más pequeño. Ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver más a detalle. Y una contextura al final que es blanda y bastante flexible, como se ve en la figura 14, que es esta. Luego, con la solución hipotónica, el tamaño final fue que el trozo de zanahorias fue más grande. Y la curvatura al final, la curvatura normal que tiene una zanahoria, realmente no hubo ningún cambio. La solución 3, que es la isotónica, el tamaño se mantuvo relativamente igual y es ligeramente más blando y un poco más flexible de lo que uno esperaría una zanahoria. Así como se observan las imágenes, que se dobla un poquito más que esta otra y esa es la que básicamente es extremadamente flexible. Aquí observan más detenidamente el cambio por medio del tamaño. El primer trozo se hizo más pequeño, donde se alcanza a ver el borde y el espacio que deja con el original. El 2 está por encima del trazo original, entonces no se alcanza a notar. Y en el caso del 3 se alcanza a ver que está justo donde está el borde. Aquí en la imagen, en la figura 18 se observa con más detalle. En el caso del primer trozo, observa cómo se pone más pequeñito. En el 2 observa que es un poco más grande y en el 3 observa que es prácticamente igual. Bueno, ya como tal, analizando los resultados que obtenimos, nos dimos cuenta que la sal causa un ablandamiento de la zanahoria, independientemente del tipo de solución que sea con respecto a la célula, pero sí depende de la concentración. Eso lo vemos principalmente porque en la solución 1, que es la que tenía la mayor concentración de sal, estaba saturada, la zanahoria hablando y básicamente que uno la puede doblar en dos. Y en el caso de la tercera, aunque era isotónica, la zanahoria se mantuvo más o menos igual en su tamaño, también igual estamos hablando. Y en la 2, que no tenía nada de sal, mantuvo su dureza. La ausencia de sal en el medio extracelular, es decir, en la solución, aumenta el tamaño, pero no afecta la rigidez, como ya lo mencionamos anteriormente. Y uno de los factores que contribuye a que la zanahoria se ablande
es el recogimiento de las células, debido a que se despegan de la pared celular y les quita su característica de esterilidad, entonces por eso se puede doblar. También es que es más sencillo ver el cambio de tamaño con un corte delgado cuando se quiere analizar por medio del tamaño de la contextura, porque no sé, porque es más sencillo verlo cuando tienes una figura pequeña, cuando tienes un trozo gigante. También en cuanto al peso es muchísimo más sencillo ver una diferencia en el peso que en el tamaño, ya que en el tamaño a duras penas se están cansadas los tonos, pero con el peso, sobre todo con una balanza que es un poco más precisa, se puede obtener más claramente aquellas diferencias. Y lo último es básicamente lo que ya mencioné. Y como tal el peso no es necesario que se tenga un trozo de una determinada forma o tamaño, sino que simplemente se cambien las medidas del peso. Bueno, con todo esto, pues nosotros sacamos 4 conclusiones. Y es la primera, que el mejor método pues, es usar la balanza, que es algo precisa y exacta, juntándolo con los cortes delgados para examinar los cambios en la contextura. La segunda es que la solución hipotónica tiene el efecto de agrandar y aumentar el peso de pues, el trozo de zanahoria, manteniendo la contextura original. La tercera es que la solución isotónica mantiene igual el tamaño y el peso, pero tiene el efecto de ablandar y flexibilizar ligeramente pues, el trozo de zanahoria. Y la última es que la solución hipertónica reduce el tamaño y el peso del trozo de la zanahoria, ablandándolo y flexibilizándolo considerablemente el trozo. Bueno, esto sería todo. Aquí está la bibliografía de las imágenes para aquellos que de pronto la quieran consultar. Y agradezco mucho su atención y espero que les haya sido de interés. Pero todos ustedes que nacieron en la casa y tienen la metodología de lo que pueden hacer. Y muchísimas gracias por ver el video.